Veracruz, rinconcito en donde hacen su nido las olas del mar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Pues hoy domingo 30 de junio del presente año 2024 nos encontramos aquí en el ciudad y puerto de Veracruz en este día para deleitarnos, disfrutar la algarabía, la alegría del pueblo jarocho de este segundo día de desfiles conmemorativos de el primer centenario del Carnaval de Veracruz. A lo largo de estos minutos iremos platicando acerca de la historia, la relevancia y sobre todo el efecto socioeconómico, el efecto emocional, el efecto turístico que tiene este grandioso evento, este grandioso acontecimiento que convoca al pueblo veracruzano. Pues me encuentro aquí en una de las partes de la bahía del puerto de Veracruz. Acá a mis espaldas están los astilleros, la fortaleza de San Juan de Ulúa, y a lo largo de estos minutos iremos recorriendo algunos de los acontecimientos y, si nos da tiempo, algunos de los sitios o lugares de este importante sitio estratégico, ya que no podríamos entender la historia de México sin comprender la historia de este sitio, de este lugar, a los cuales pues es importante deleitar la vista, disfrutar sus sabores, sus colores, todo lo que hay aquí alrededor de este puerto de Veracruz. Pues vamos a continuar aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. La Iglesia del Cristo del Buen Viaje es una antigua ermita que fue edificada en el año de 1609. Tiene más de 400 años. Se encontraba a las afueras de la ciudad amurallada y junto a la Huaca. Y bueno, además era frecuentada por marineros, gente que va a rezar y a decir adiós. Este nombre procede de acuerdo a una leyenda que cuenta cómo unos marineros se encuentran en la playa una imagen en madera de un Cristo crucificado. Lo trajeron y los primeros misioneros son los que construyen una ermita para poder albergarlo. Desde entonces, todos los marineros que se hacen a la mar vienen a rezar para que Cristo les augure buen viaje. Y al lado está el barrio de La Huaca. ¿Qué significa Huaca? Al parecer es una palabra peruana que significa cementerio. Uy, qué miedo. Y esto viene porque al lado estaba el antiguo cementerio de la ciudad, pero hoy en día es un barrio que en la actualidad es muy representativo del folclore jarocho. Es ahí donde se bailaba el danzón. Si quiero que busque el danzón, vete al barrio de La Huaca. Vamos a La Huaca. ¿Sabes dónde nace la bamba? Durante la época de piratas, la ciudad fue asediada. Dicen que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. A toda la gente que encontraron los piratas la encerraron en el templo de la Merced, ya que era el templo más grande en ese entonces. Y las mujeres, para evitar ser violentadas o agredidas, se subían a la parte del techo de la iglesia. En la parte baja, una escalera chica, y se arrojaban al piso para subir al cielo. Y después algunas se subían hasta el campanario, el cual sí necesitaba una escalera grande. Y entonces, para subir al cielo, se necesita una escalera grande. Estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, pues nos encontramos ahora aquí en el muelle y también las estructuras que se denominan en la jerga náutica como las rompeolas. Me encuentro aquí al final del muelle que inauguró el presidente Porfirio Díaz Mori el 6 de marzo de 1902, junto con el señor Whitman B. Pearson, el cual pues se conoce como el contratista de don Porfirio. Pues hizo grandes obras como la modernización de este puerto de Veracruz. Cabe destacar que a partir de la década de los años 70 u 80 del siglo XIX, pues se comenzó a derribar la parte de las murallas que se construyeron durante el siglo XVII y XVIII de este puerto de Veracruz, y a partir de 1897 comienzan las obras de modernización de este puerto de Veracruz, y nos encontramos aquí ya en la parte final de este muelle
que se inauguró el 6 de marzo de 1902, pues se colocaron grandes y enormes bloques de roca, de piedra, con la colaboración de trabajadores mexicanos, británicos y de diversas nacionalidades. Y además el señor Pearson pues fue testigo de la ampliación de esta obra, hasta que el 6 de marzo del año de 1902 fue inaugurada. Yo recuerdo que hay una fotografía, ahí se las voy a mostrar en el video, donde está Porfirio Díaz y el gabinete del presidente de la República junto con el señor Pearson a la orilla del muelle, pues inaugurando esta magna obra, ¿sí? Que se encuentra aquí en el puerto de Veracruz. Vemos aquí la actividad portuaria, los famosos astilleros, la torre de Petróleos Mexicanos, la fortaleza de San Juan de Ulúa, entre otras características muy especiales que hacen peculiar a este sitio, a este lugar. Y bueno, pues esta es parte de la historia del puerto de Veracruz. Otra vez es la historia de México. No podríamos comprender la historia de México pues si no visitamos el puerto de Veracruz y particularmente sus atractivos turísticos y sus magnas obras, como lo fue este muelle. Actualmente, pues dadas las circunstancias, puerto de Veracruz se sigue modernizando, siguen llegando más inversiones, siguen construyéndose más rompeolas, oleoductos, muelles, precisamente para brindar un mejor servicio a los visitantes y sobre todo a los inversionistas que atracan en este puerto, que es la entrada a México a través del Océano Atlántico y desde Europa. Y pues aquí observamos, estimados suscriptores, este panorama en este domingo 30 de junio del 2024. Pues vamos a continuar aquí, estimados suscriptores. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 22 de TikTok. A mí me encanta dar datos curiosos. Fíjense, en su cúpula es circular y no octagonal como la mayoría de las catedrales de la capital del país. Su interior es muy sencillo, pero se destacan unos hermosos candelabros de cristal de Bacará y en el altar mayor, el cual fueron donados por don Maximiliano de Habsburgo, el ex emperador de México nada más. Junto a la catedral, aquí está por fin el Zócalo de Veracruz, Plaza de Armas o Plaza de la Constitución, como ustedes quieran. Recibió ese nombre debido a que en el puerto fue promulgada la Constitución de 1857. Es una de las plazas más antiguas del país. Es el punto de reunión para todo público desde tiempos de la colonia. Y fíjate que estamos ubicados exactamente en el corazón del puerto Jarocho. Es escenario de honores al lábaro patrio, celebraciones como el carnaval, ¿por qué no? Ir a bailar un rico y tradicional danzón, así como los sones jarochos, bailes folclóricos, entre muchos más. ¿Bailamos? No, gracias. Tengo que seguirles platicando a nuestros amigos del recorrido, porque vamos a llegar a los portales, también junto al Zócalo. Son los portales más vivos de todo México. Se puede escuchar música jarocha, norteña, cunchacas, banda, mariachis, y la verdad es una delicia el poder pasar un rato agradable junto con tus amigos. Hay muchísimos lugares que juntas, toca la banda, toca el mariachi, pero la pasas increíble. Eso también me impresiona. Además es un conjunto de arcos que albergan una gran variedad de bares, hoteles, restaurantes y coctelerías. Ahora nos encontramos, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 22 de TikTok. Aquí a mis espaldas está el edificio que alberga la carrera de hidrografía de la Secretaría de Marina y Armada de México. Y pues acá se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad y puerto de Veracruz, pues está dedicada en honor al Barón de Cuatro Ciénegas, a el revolucionario constitucionalista y uno de los precursores
o de los pioneros de la Constitución, de la Carta Magna que nos rige en la actualidad, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pues aquí recordemos que entre los años de 1914 y 1915 fue sede del Poder Ejecutivo de la Nación. Recordemos que estamos en el contexto de la invasión norteamericana al puerto de Veracruz. 44 acorazados, 44 barcos americanos atacaron este puerto un 21 de abril de 1914, cuando estaba el presidente Victoriano Huerta tratando desesperadamente de adquirir armamento para luchar contra la revolución, y vino un submarino denominado Ipiranga, y la misma embarcación que llevó al exilio al presidente Porfirio Díaz después de 34 años de dictadura. Y ese barco ese submarino traía una serie de armamentos, municiones, pertrechos de guerra. Sin embargo, los americanos, y particularmente el presidente Woodrow Wilson, querían evitar a toda costa que esas armas llegaran a Huerta. Entonces recordamos también la hazaña de Mariano Azueta, de José Azueta y de otros, de Virgilio Uribe, de otros cadetes del heroico Colegio Naval Militar, que hicieron frente, y también a la población de Veracruz, a ese evento. Y posteriormente, en noviembre de 1914, cuando Venustiano Carranza se enemista con Francisco Villa y con Emiliano Zapata, la revolución se cinde en un bando, entre el bando de los convencionistas y los constitucionalistas, y Venustiano Carranza decide venir aquí al puerto de Veracruz después de que los norteamericanos deciden marcharse en noviembre de 1914 para instalar aquí la sede de los poderes de la Unión. El Palacio Nacional, por así decirlo, primero fue el castillo o la fortaleza de San Juan de Ulúa, posteriormente fue el Palacio Municipal, y ahora, pues por último, fue el Faro Venustiano Carranza. Pues vamos a continuar aquí, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Porfirio Díaz hace que se empiece a construir esta aduana. Como dato bien curioso te voy a platicar que en esta aduana estaba la Puerta del Mar, y ahora está un vitral que representa nuestro lábaro patrio en un estilo muy interesante, que es vidrio de plomería. Y bueno, desde 1995 hasta la fecha está en concesión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su derecha está, Nelly, el edificio de correos y telégrafos. Son dos edificios que tienen un corredor interior y están protegidos por dos leones, fíjate, que en alguna época fueron de bronce, y que cuentan las malas lenguas que estos leones de bronce terminaron en casa de Nelly y ahora son de yeso. ¿En cuánto estará la tira de bronce? Pues no tengo idea, pues fíjate que fue inaugurado en 1902 y fue tomado por invasores norteamericanos en la guerra de 1914, pues ya tiene un poquito de tiempo. Ahora es el Servicio Postal Mexicano, y en la actualidad cuenta con el equipo más moderno en materia de comunicación y presta un gran servicio a toda la comunidad veracruzana. Y ahora frente a ustedes, la antigua estación del ferrocarril. Está ubicada en un lugar que le llamaban antes La Caleta, y ahí había un baluarte que era el baluarte de Nuestra Señora del Pilar, como el baluarte de San Juan de Ulúa. Mira qué interesante. En 1873 llega el primer recorrido de la capital del país a Veracruz. Salen el 1 de enero y llegan al siguiente día. Hay pachanga y fiesta que a los jarochos... Pues al parecer pues es una construcción que data de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero bueno, ha tenido sus remodelaciones, ha tenido sus innovaciones en cuanto a elementos arquitectónicos. Podemos destacar, por ejemplo, esa pose del águila nacional frontal, que pues estuvo presente aproximadamente desde 1884 con Manuel González
hasta 1916, cuando por medio de un decreto presidencial de Venustiano Carranza del susodicho, se transformó en el actual escudo nacional, un águila de perfil. Y bueno, vemos elementos arquitectónicos neoclásicos, ¿sí? A la usanza francesa, evidentemente, a la usanza de finales del siglo XIX, de principios del XX, y pues vemos este edificio. Y vamos a continuar aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. En el año de 1635, todavía no nacías, es la contracción de una gran muralla que protegía a la ciudad de los constantes ataques piratas que azotaban a este puerto. Entre estos, como los del pirata Lorencillo con su parche rojo y la pata de pan. Además, la ciudad estaba circundada por una muralla. Lamentablemente, en 1880... En la pasada Feria del Libro Universitario 2024, estimados y estimados suscriptores, pues vemos aquí la estatua que conmemora a los exiliados españoles que pues vinieron a México a partir del año de 1936, cuando se suscitó allá en la península ibérica la guerra civil entre la Segunda República y el falangismo, y también los sectores terratenientes y la iglesia apoyadas por el generalísimo, por la gracia de Dios y de las Españas, Francisco Franco. Entonces muchos partidarios de la Segunda República Española vinieron aquí a México a partir de 1936 en la primera embarcación que llegó aquí a principios de ese mismo año, y pues se conmemora a estos peninsulares, a estos españoles que por medio de la ciencia, la técnica y su contribución en el mundo del cine, pues contribuyeron a enriquecer a la cultura mexicana. Y bueno, este es un homenaje a los migrantes y a los exiliados españoles. Pues estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, comparte la cultura. Buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok. Pues me encuentro aquí desde la ciudad y puerto de Veracruz, la 4 veces heroica. A mis espaldas está el famoso Palacio Municipal o el Palacio de Gobierno de esta ciudad. A mi parte derecha, está esta sobria torre barroca que corona este recinto, que fue construido a partir de 1600, es decir, del siglo XVII. Pues se considera el primer ayuntamiento en América continental, o en lo que se denominó en 1500 como tierra firme. Pues esta ciudad ha sido testigo de acontecimientos que han trascendido la historia nacional. Por ejemplo, la llegada de los europeos a partir de 1518 con la expedición de Juan de Grijalva, la gran hazaña, entre comillas, la gran estrategia del capitán general Hernán Cortés, de las peripecias también de los primeros porteños o jarochos que resistieron los embates de piratas y corsarios como Francis Drake o el pirata Lorencillo. También las primeras chispas, las primeras nubes, los primeros refulgores de la modernización y el progreso con la llegada del porfiriato, la modernización del recinto portuario de esta ciudad, las comunicaciones, el tranvía, el telégrafo, también
Veracruz recibe la llegada de tropas extranjeras en 1828 allá en la fortaleza de San Juan de Ulúa con las tropas de Isidro Barrada. En 1838 las tropas francesas y en 1847 la llegada en abril de aquel año del general Winfield Scott, que a partir de aquí fue hacia la ciudad capital de la República Mexicana para atacar el castillo de Chapultepec, y finalmente esa heroica pero muy trágica jornada del 21 de abril de 1914, cuando 44 acorazados o 44 barcos americanos llegaron aquí al puerto de Veracruz para pues atacar e impedir que se almacenaran los pertrechos y armamentos que traía el vapor alemán Ipiranga para las tropas del general Victoriano Huerta. Veracruzanos de todas las clases sociales se apostaron en los principales sitios de esta ciudad y puerto, y desafortunadamente ese 21 de abril, después de muchos heroicos combates, la bandera estadounidense se ondeó en el asta de este palacio municipal, y pues me encuentro aquí en una tarde fabulosa, en una tarde un poco lluviosa, pero cuya brisa es un poco se pasa, se quita, etcétera, etcétera. No recuerdo bien la palabra, disculpen ustedes, estimados suscriptores, por la emoción. Y bueno, acá estamos también recorriendo la plaza principal de Veracruz. Pues vamos a continuar aquí, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube. Dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 22 de TikTok. Ahí lo tienen, el Palacio Municipal. Este edificio ha sufrido muchas reconstrucciones. La que tiene actualmente data desde 1934. Todo esto, una reconstrucción hecha por el presidente municipal de entonces, don Santos Pérez Abascal. Y aunque no lo crean, el edificio que vemos no es tan antiguo como parece. Después de temblores y de los ataques norteamericanos en 1914, tuvo que ser reconstruido. Este lugar en algún tiempo también fue cárcel. Anteriormente los palacios municipales en las costas se construyeron a orillas del mar, de manera que todo lo que se ve ahora en este edificio y el mar son terrenos ganados al mar. Y en todos los palacios en las costas, las torres que se tenían eran torres de vigilancia. Pero en este caso contrario, lo único que se hizo es albergar una torre de 5 pisos para poder poner el primer reloj público de la ciudad. De su lado derecho está el recinto de la Reforma. A un costado se encuentra el recinto de la Reforma. Anteriormente era un convento franciscano, y en la parte que ahora es el faro Benito Juárez se encuentra la lápida de la tataranieta de Hernán Cortés, doña Ángela Cortés y Arellano. Este edificio antes tenía 3 secciones donde era la Legión Masónica, y ahora lo ocupa un hotel. Y en este edificio donde se grabó la famosa película mexicana El Danzón, con la actriz María Rojo, muy guapa, que por cierto hay una estatua de cera en un museo. En este momento nos dirigimos a la estación en el malecón, esperando que esta vista haya sido agradable y que la información sea de mucha utilidad. Los dejamos con un final musical, esperando y anhelando que vuelvan pronto a tierras veracruzanas y que tengan muy buen día disfrutando la comida de estas tierras. No duden en acercarse a nosotros para cualquier duda, comentario o sugerencia, así como también si quiere que les recomendemos algún restaurante, hotel, museo o establecimiento, y además si requiere información para renta de días para sus eventos. Muchas gracias.